Saludos, estimados estudiantes. Vamos a continuar con la dinámica de la conceptualización de los algoritmos, ¿verdad? Ya en este video vamos a explicar la forma de representación, ¿verdad?, de algoritmos, ¿verdad? Esta etapa es complementaria a las etapas anteriores. Ya nosotros en las etapas anteriores hemos analizado, ¿verdad?, detalladamente el problema que vamos a resolver. Ya lo hemos entendido completamente, y ahora que ya lo hemos entendido el problema, ya estamos claros de cuáles son las metas y los objetivos para resolver el problema, procedemos a trazar un plan. A ese plan que nosotros vamos a trazar se le considera o se le llama como algoritmo, ¿verdad? O sea, ese plan, la idea es trazar una hoja de ruta que permita resolver, ¿verdad?, en pasos sucesivos y organizados, ¿verdad?, y con una secuencia lógica, el problema que nosotros vamos o que nos estamos planteando, ¿verdad? Pues de forma intuitiva, nosotros a lo largo de nuestra vida pues hemos aprendido a resolver problemas, ¿verdad?, con procedimientos humanos, ¿verdad?, y reglas. La sociedad nos impone reglas y esas reglas nosotros como seres humanos las seguimos, ¿verdad? Entonces, en los procesos naturales de la vida también existen una serie de procedimientos y reglas que nosotros pues a veces tal vez no de forma tan consciente las venimos realizando, ¿verdad? Por ejemplo, hay en el cerebro humano, por ejemplo, la parte que tiene que ver con el cerebro reptiliano, ¿verdad?, que se encarga de los procesos autónomos del ser humano. Los procesos autónomos que son parte inherente del ser humano, tus actividades físicas motoras, por ejemplo, el respirar, ¿verdad?, es parte de ese proceso autónomo, el proceso digestivo, ¿verdad?, algunas tomas de decisiones intuitivas, todo eso, ¿verdad?, es parte, ¿verdad?, de una serie de situaciones que conforman el cerebro reptiliano, ¿verdad?, que está alejado de lo que se conoce como el cerebro, la parte racional en nuestro cerebro, y de la parte de la creatividad, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿verdad?, en este video vamos a explicar la forma de los tipos de algoritmos a los cuales nos podemos enfrentar, ¿verdad? Dentro de esos tipos de algoritmos podemos dividirlos, ¿verdad?, en dos fases, ¿verdad?, lo que son los algoritmos cualitativos y lo que son los algoritmos cuantitativos, ¿verdad? En el caso de los algoritmos cuantitativos, en ambos casos, ¿verdad?, son una serie de pasos sucesivos y organizados, ¿verdad?, secuenciales, ¿verdad? Pero por ejemplo, en el caso de los cualitativos, ¿verdad?, nosotros vemos, por ejemplo, en la parte de procedimientos para la vida, digamos, por ejemplo, levantarnos a las 6 de la mañana, bañarnos, dirigirnos al trabajo, ¿verdad? Sería, por ejemplo, el algoritmo para hacer la agenda diaria, una agenda diaria, ¿verdad? En el caso de ir al trabajo, salir del trabajo, adelantar tareas de 3:30 a 4, tomar baño, ¿verdad?, ir a la escuela de 5:30 a 10:15, cenar, o sea, una serie de pasos, ¿verdad?, que no son estrictamente con relación a resolver fórmulas matemáticas, pero tenemos los cuantitativos, que en el caso de los cuantitativos se usan cálculos numéricos, ¿verdad?, para definir los procesos o los pasos del algoritmo. Por ejemplo, en el caso de un ejemplo de un algoritmo cuantitativo, tenés la suma de dos números. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos inicio, ¿verdad?, 2, declarar ABC, ¿verdad?, que en este caso, perdón, sería, sí, ahí sí, declarar ABC, e ingresar los datos A y B, y esos datos se le van a sumar y se le asignan a la variable C. En este caso tenemos C igual a A más B en el paso número 4. Y en el paso número 5 tenemos mostrarse. Aquí tenemos un ejemplo, ese es un ejemplo, el ejemplo A es un ejemplo de un algoritmo cuantitativo, ¿verdad? El ejemplo B también es otro ejemplo de un algoritmo cuantitativo, ¿verdad? Obtener el área de un triángulo, en los inicios, declarar B, H y A, ingresar B y H que representan base y altura, ¿verdad?
y A es el área, ¿verdad? Entonces A decimos igual a B por H entre 2 y mostrar A. Esa sería una secuencia de pasos, ¿verdad? Secuencia de pasos organizada, ¿verdad? Porque esos pasos tienen que estar en ese orden, porque ¿qué sucede? No puedo, por ejemplo, si yo quiero poner el paso número 4 en la posición del paso número 2, eso no podría darse, porque yo no puedo mandar a ejecutar esa fórmula A igual a B por H entre 2, ¿verdad? Esa fórmula que está acá, A igual a B por H entre 2, no la puedo poner aquí arriba, porque entonces obviamente no puedo tener datos de qué cosa es B ni qué cosa es H. No tengo los valores y por tanto esta fórmula no podría ser operada, ¿verdad? Entonces, los algoritmos cualitativos, ¿verdad? Son una descripción de pasos, ¿verdad? En los cuales se utiliza acciones o se van a implicar acciones usando palabras en lenguaje natural, ¿verdad? Son acciones secuenciales también, pero en muchos de estos casos los algoritmos cualitativos no son representables computacionalmente. Pero en el caso de los cuantitativos sí son representables computacionalmente, ¿verdad? Hay un sinnúmero ¿cómo se llama?, de ejemplos en esta área, ¿verdad? Recordemos de que la palabra algoritmo, ¿verdad?, tiene su origen en el matemático persa Mohamed ibn Musa al-Jaruismi, ¿verdad?, en el año 825 después de Cristo. Él fue el primero que comenzó, en base a su apellido, a utilizarse la palabra algoritmo, ¿verdad? Traducido al latín como algoritmos, posteriormente pasó al español como algoritmo. Este matemático persa, ¿verdad?, trabajaba en una biblioteca, ¿verdad?, un dato curioso ahí, en la corte del califa Al-Mamun, ¿verdad?, y astrónomo en el observatorio de Bagdad. Su trabajo, ¿verdad?, en álgebra, aritmética y tablas astronómicas eran adelantados en el tiempo, ¿verdad?, de aquella época, ¿verdad? Pero ya desde esa época vemos de que los procesos y los procedimientos, ¿verdad?, para establecer fórmulas, esos fueron los que dieron la pauta a esa metodología que hoy conocemos como algoritmo, ¿verdad? Entonces era sumamente importante porque si una fórmula llegaba, por ejemplo, a manos de una persona, otro matemático, y él no había conocido el proceso para resolver, digamos, esa fórmula, con el algoritmo él prácticamente podía resolverla. Esa fue la potencia y la importancia después de los algoritmos en esa época, ¿verdad? Como primitivas a conocer, bueno, cuando nosotros vayamos a trabajar con los algoritmos, recordemos que los algoritmos, aunque no son directamente leídos por la computadora, es decir, un algoritmo, ya vimos pues ahorita que comenzaron en el año 825 después de Cristo, entonces no necesariamente son modernos, ¿verdad? Las descripciones de pasos para resolver problemas no son del siglo XX ni del siglo XXI, sino que son un poco atrasados en el tiempo, si podemos decirlo así, ¿verdad? Pero en nuestro caso, nosotros para poder ir caminando hacia la implementación de un algoritmo en un programa computacional, tenemos que ir definiendo algunas primitivas, ¿verdad? Como por ejemplo lo que es un dato, ¿verdad? El dato es una información codificada que la computadora puede procesar. Por ejemplo, de un dato son edad, dirección, nombre, cédula, todo eso son datos, ¿verdad? Por ejemplo, un empleado tiene datos. Nosotros no podemos introducir la información de un empleado simplemente diciendo José Antonio López trabaja en el área de contabilidad, ¿verdad? Y gana 5,000 pesos. O sea, no podemos introducir una oración de ese tipo, sino que tenemos que clasificar la oración en datos, ¿verdad? Tenemos que poner su nombre, su cédula, su salario, el departamento donde él se encuentra, ¿verdad? Su salario de vengado, ¿verdad? Tenemos que poner dirección, es importante, ¿verdad? Entonces, esas definiciones que nosotros clasificamos, ¿verdad? De un empleado, de una entidad, de un estudiante,
¿verdad? Son a lo que nosotros conocemos como datos, ¿verdad? Es información codificada, por eso decimos que es información codificada. Una variable es similar a una variable, ¿verdad? La variable prácticamente son celdas de memoria cuyo contenido cambian durante la ejecución del programa, ¿verdad? Aquí tenemos el ejemplo de variables, ¿verdad? Tenemos números enteros, números reales, caracteres, ¿verdad? Son tipos de datos y tipos de variables que nosotros vamos a usar en nuestro programa, y es necesario irlas definiendo ya desde los algoritmos, ¿verdad? Desde que nosotros comenzamos a representar un algoritmo, ¿verdad? La solución de un problema, entonces vamos a comenzar a representar también las variables que vamos a usar en ese programa. Eso es importante porque a la hora de hacer la codificación ya sabemos qué tipo de datos vamos a declarar las variables. Y bueno, aquí como vemos, los tipos de datos pueden ser carácter como una A o un valor entero como un número, el número 35, cualquier número que sea entero. Los tipos de datos determinan la naturaleza. Por ejemplo, tenemos enteros, reales, carácter, cadena de caracteres y lógicos. Recordemos sí que esto va a estar definido también por el tipo de lenguaje de programación que nosotros usemos, ¿verdad? Porque cada lenguaje de programación define su tipo de datos, ¿verdad? Como por ejemplo, sí, no es lo mismo que utilicemos Pascal, a que utilicemos lenguaje C o que utilicemos MATLAB. En MATLAB, por ejemplo, los tipos de datos automáticamente el lenguaje de programación MATLAB lo clasifica, mientras que en lenguaje C y en otros lenguajes, en Visual Basic, por ejemplo, .NET tenemos que clasificar nosotros los tipos de datos. MATLAB no tiene ese problema, sino que él automáticamente los define. Entonces tenemos constantes, ¿verdad? Son datos que no cambian durante la ejecución del programa. Por ejemplo, si tenemos valores que son específicamente claros y definidos como pi, ¿verdad? Pi sabemos que es 3.1416, ese valor no va a cambiar. O la gravedad, por ejemplo, gravedad igual a 9.18 metros por segundo, ese valor no cambia, no hay forma de que cambie, es una constante. Los meses del año, por ejemplo, son 12, no hay forma de que cambien, o los días de la semana son 7, o las horas del día, 24, no hay forma que nosotros digamos son 25 horas en el día. Entonces, esos tipos de datos que no cambian son constantes, ¿verdad? Y las variables, pues sabemos que son todos aquellos espacios de memoria que almacenan temporalmente un dato durante la ejecución del programa. Ahí tenemos, por ejemplo, radio, área, ¿verdad? Decíamos nombre, teníamos salario, ¿verdad? Todo eso, nota, por ejemplo. Son tipos de datos variables. Expresiones son combinaciones de constantes, variables, símbolos de operación, paréntesis y funciones especiales, como por ejemplo una suma. Ahí tenemos por ejemplo A más paréntesis, B más 3, cierra paréntesis, entre C, ¿verdad? Esos son ejemplos de ¿cómo se llama? De expresiones, ¿verdad? Que nosotros las vamos a tomar muy en serio cuando estemos programando, porque el desarrollo de expresiones es vital en algunos resultados de programación, ¿verdad? En operadores aritméticos tenemos los normales tradicionales que los conocemos de las matemáticas, más, menos, por, pleca, que es división, y el porcentaje o mod se llama residuo. Por ejemplo, 12 mod 7, sabemos que es igual a 5, porque 12 entre 7 es igual a 1, y queda 7 por 1 7, al 12 es 5, ¿verdad? O sea, 5 es el resto, eso es lo que se conoce como residuo, ¿no? El operador de exponenciación, que es el circunflejo, así en forma de un techito. Operadores relacionales, que son mayor, menor, mayor, igual, menor, igual, diferente, igual, igual. Operadores lógicos, tenemos AND, ¿verdad? Tenemos OR, ¿verdad? Esos son los operadores lógicos que nosotros tenemos. En general, ¿verdad? En términos generales, los algoritmos sabemos que tienen que ser realizables, ¿verdad? O sea, no puede haber un algoritmo que no vamos a escribir un algoritmo que no sea realizable. Tienen que ser comprensibles, es obvio que tienen que ser extremadamente comprensibles para que cualquier persona que tome ese algoritmo pueda seguir los pasos y pueda llegar a la resolución del problema, y tienen que ser precisos, ¿verdad? O sea que el orden de ejecución de las instrucciones deben de estar perfectamente y claramente indicados, ¿verdad? No debe de haber duda de cómo es el orden de las instrucciones. No puede haber duda, no puede haber dualidad en cuanto a esto, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, digamos, una dirección, ¿verdad?
una dirección. Tenemos, digamos que estamos en el Hotel Meridiano, ¿verdad? En esta parte de acá, este es el Hotel Meridiano, y deseamos ir al Parque Santana, ¿verdad? Que se encuentra aquí en este lugar, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para llegar al Parque Santana? Bueno, esta opción dice tomar la avenida 55, ¿verdad? Esta es la avenida 55, toda esta que está aquí. Entonces tomamos la avenida 55, dice caminar 4 cuadras, ¿verdad? Al oeste, y al llegar a la avenida 60, ¿verdad? Entonces venimos 55, aquí está la avenida 60. Al llegar a la avenida 60, doblar a la derecha y caminar 4 cuadras, ¿verdad? Entonces tenemos acá, llegamos acá, 1, 2, 3, 4 cuadras. Ahí está el Parque Santana. Entonces sabemos de que si nosotros estamos aquí y seguimos esta dirección, esta orientación que nos dan acá, entonces claramente vamos a llegar al Parque Santana. Tomamos la avenida 55, dice, caminamos 4 cuadras al oeste, llegamos aquí a la avenida 60, doblamos a la derecha y caminamos 4 cuadras, ¿verdad?, al Parque Santana. Ahora, miremos hay otra opción, me dice, caminar 4 cuadras hasta la avenida 47, digamos, estamos acá, veamos, entonces llegamos a la avenida 47, que es esta que está acá, la avenida 47, doblar hacia el oeste y caminar 4 cuadras, entonces caminamos hasta acá y aquí está el Parque Santana también. Esta es un poco más tal vez un poco más confusa por el asunto de que tenemos un paseo acá, el paseo de los Monteos, ahí podemos tropezar un poco, pero cualquiera de las dos opciones que nosotros tenemos nos llevan pues al Parque Santana. Entonces esto nos hace indicar, ¿verdad?, de que en el ejemplo anterior tenemos un problema, ¿verdad? El problema es que tenemos que movernos del Hotel Meridiano al Parque Santana, y tenemos que hay dos soluciones, ¿verdad? Las soluciones que hemos escrito en lenguaje natural describen el proceso para movernos de un lugar a otro, pero bueno, estas dos soluciones, ¿verdad?, nos indican de que para un problema en particular no necesariamente existe una sola solución, ¿verdad? Para un problema en particular que se nos presente, ya sea algoritmos cualitativos o cuantitativos, cualquiera de los dos casos siempre pueden haber más de una solución, ¿verdad? No necesariamente existe una sola solución, ¿verdad? El pensamiento algorítmico está ligado un poco al pensamiento procedimental, ¿verdad?, como mirábamos anteriormente, ¿verdad? El pensamiento procedimental es el pensamiento que nosotros necesitamos para la programación de computadoras, ¿verdad? Pero bueno, ese pensamiento nosotros lo podemos transferir de la vida real, ¿verdad? Hay situaciones en las que nosotros tenemos que apegarnos a procedimientos muy estrictos, ¿verdad?, protocolos estrictos, y esos protocolos nos ayudan a desarrollar nuestro pensamiento procedimental y nuestro pensamiento algorítmico, ¿verdad?, para poder hacer buenos programas de computadora, ¿verdad? Un algoritmo no es lo mismo que un programa, ¿verdad? Un algoritmo, ¿verdad?, introduce características básicas, ¿verdad?, de la computación, ¿verdad?, pero no es igual a un programa, ¿verdad? La implementación de ese algoritmo es el programa, ¿verdad? El algoritmo tiene que estar codificado, ¿verdad?, un conjunto específico de caracteres, de sintaxis, ¿verdad?, de un lenguaje de programación, ¿verdad?, y eso es lo que se conoce ya como un programa, ¿verdad? Y bien, entonces aquí vemos que tenemos dos soluciones para un problema. Entonces hay muchos algoritmos, ¿verdad? Debemos de considerar siempre que vayamos a hacer nuestros algoritmos la legibilidad, eficiencia, portabilidad, modularidad, modificabiliddad y estructuración. Son elementos que tenemos que tener en nuestro pensamiento algorítmico. Sabemos de que para todo estudiante es un reto enfrentarnos pues a este tipo de cambio, porque los seres humanos estamos acostumbrados a pensar en un nivel de abstracción bien elevado, es decir, nosotros pensamos en soluciones y damos por sentado
de que las cosas son así, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros vamos a tomar un bus que nos va a llevar hacia un destino en particular, no estamos pensando en niveles de abstracción como por ejemplo voy a estar viendo qué número de bus viene, no pensamos eso, sino que intuitivamente sabemos que el número de bus, la ruta que vamos a tomar es tal, y en base a eso es que funcionamos. Esa es nuestra capacidad analítica, es muy elevada. Para la parte de los programas de computadora tenemos que hacer unos análisis un poco más detallados, y esos análisis más detallados es lo que se conoce como nivel de abstracción, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar algunas técnicas. El razonamiento abstracto, ¿verdad? Es una actividad, podríamos decir, que nosotros podemos desarrollar, ¿verdad?, junto al pensamiento algorítmico y procedimental, ¿verdad? El razonamiento abstracto no es más que un proceso de ordenación de objetos, situaciones, sucesos, en secuencia lógica, de acuerdo a criterios previamente establecidos, ¿verdad? Para ello comprendemos e interpretamos cambios en función de la forma como varían las cosas, las características en base a los objetos o sucesos estudiados, ¿verdad? Y todo cambio conduce a una alteración de la situación en la que estamos planteando, ¿verdad? Como dato curioso, en 1936 el matemático inglés Alan Turing, ¿verdad?, construyó la primera máquina conceptual como una herramienta matemática para estudiar los procesos algorítmicos, ¿verdad? El cálculo de la máquina de Turing consistía de una secuencia de pasos que ejecutan la unidad de control, ¿verdad? Si un problema se puede resolver en la máquina de Turing, entonces el algoritmo y recíprocamente tiene un problema que tiene solución algorítmica. Y recordemos de que decíamos de que una de las pruebas de las máquinas de Turing, ¿verdad?, era de que las máquinas de Turing fueron también diseñadas, como dato curioso, para evadir, ¿verdad?, engañar, por ejemplo, a algunos expertos, y cuando los programas de inteligencia artificial pudieran engañar a esos expertos, ¿verdad?, ya estábamos hablando de programas inteligentes, ¿verdad?, que es lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Ya las pruebas de Turing han sido superadas por muchos lenguajes, por muchos programas de computadora, y entonces esas son, se puede decir, máquinas inteligentes, ¿verdad?, con inteligencia artificial, ¿verdad?, de los cuales tenemos muchos androides en la actualidad, ¿verdad? Tenemos el Android de Sofía, por ejemplo, que se le ha dado inclusive ya ciudadanía en Arabia Saudí, le dieron ciudadanía a Sofía por su capacidad de razonamiento analítico que tiene, ¿verdad? Entonces, bueno, la programación estructurada es una metodología que vamos a usar, ¿verdad? Consiste en un conjunto de técnicas para mejorar la comprensión del programa, ¿verdad? Usa estructuras de control, ¿verdad?, que hacen menos compleja la solución de los problemas, nos ayudan pues a organizar la secuencia de pasos. Cualquier programa puede escribirse usando 3 estructuras de control: secuenciales, selectivas y repetitivas. A esto se le conoce como el teorema de Von Jacopini-Dijkstra, ¿verdad? O sea, ellos fueron los creadores de este paradigma, ¿verdad?, que todo dice un programa puede escribirse usando solo 3 estructuras de control: secuenciales, selectivas y repetitivas. Entonces tenemos la metodología top-down, que establece una serie de niveles de mayor a menor complejidad para solucionar un problema. Consiste de una serie de composiciones sucesivas, ¿verdad?, del problema inicial, que recibe refinamiento progresivo de conjunto de instrucciones, ¿verdad? Como lo vamos a poder ver, digamos, ahorita. Acá tenemos un nivel de abstracción. Esto se va a ir subdividiendo en niveles hacia abajo hasta llegar a la parte más baja, más básica del programa, ¿verdad? Y esto es lo que podemos nosotros ya implementar en un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos, reglas utilizados para construir un programa, ¿verdad? Los lenguajes de programación son como los idiomas, ¿verdad? Los lenguajes de programación tienen sus palabras, ¿verdad?, tienen su semántica, tienen su sintaxis, ¿verdad? Y ahí eso nos ayuda
a escribir nuestros programas. Hay lenguajes de programación con pocas instrucciones, hay lenguajes de programación con muchas instrucciones, hay lenguajes de programación básicos, hay lenguajes de programación que utilizan paradigmas inclusive complejos y visuales, hay lenguajes de programación utilizados también para la inteligencia artificial. Cada uno, dependiendo del problema que tengamos, nosotros vamos a ir programando en esa línea, ¿verdad? Entonces, el nivel de proximidad del sistema utilizado por el procesador, de más bajo a más alto. Entonces tenemos el lenguaje de máquina, ¿verdad? Es el más bajo de todo, ¿verdad? El lenguaje ensamblador es el siguiente nivel, y los lenguajes de alto nivel. Pero aquí estos lenguajes de alto nivel no se quedan aquí, ¿verdad? Esto se puede subdividir en paradigmas, los lenguajes de alto nivel, ¿verdad? Paradigma clásico, paradigma orientado a objetos, paradigmas visuales, paradigmas de sistemas distribuidos. Entonces, por ejemplo, Java es un paradigma sistemas distribuidos, MATLAB es un paradigma sistemas distribuidos también. Entonces, las representaciones de los algoritmos, ¿verdad?, que nos van a permitir a nosotros clarificar el pensamiento, ¿verdad? Tenemos el diagrama de flujo. Es una representación gráfica de un algoritmo. Utiliza un conjunto de símbolos para representar la solución del problema. Tenemos líneas de flujo, símbolos de proceso, ¿verdad?, son los rectángulos, símbolos de lectura-escritura, ¿verdad? Tenemos símbolos de condición, que son estos. Tenemos símbolos de principio y fin, conectores, ¿verdad? Eso es lo que tenemos en el diagrama de flujo. Por ejemplo, queremos hallar el producto de varios números positivos introducidos por el teclado. El proceso termina cuando se mete o se introduce un número negativo. Empezamos el inicio, ¿verdad?, es con este símbolo y la palabra inicio. Luego un rectángulo donde una variable P se hace igual a 1. Luego el símbolo de lectura, leemos num, ¿verdad?, un valor, y ese valor va a ser metido en la variable num. Luego preguntamos, ¿el valor introducido es mayor que 0? Si el valor introducido es sí, entonces se viene por este lado y dice P igual a P por num. Y luego manda a leer otro número y vuelve a preguntar. El flujo te envía hacia arriba. Y dice, ¿el número leído es mayor que 0? Si es no, entonces escribe P y finaliza. Esto sería el ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo, un ejemplo de variable de flujo. Ahora, fíjense bien, aquí tenemos otra representación de algoritmo. Este es un ejemplo utilizando diagrama de flujo. Este es un ejemplo utilizando algoritmo narrativo. Entonces, por ejemplo, decimos, iniciar la variable del producto, leer el primer número, preguntar si es negativo o positivo. Si es negativo, nos salimos y escribimos el producto. Si es positivo, multiplicamos el número leído y luego leemos un nuevo número y se vuelve al paso 3. Este sería algoritmo narrativo, ¿verdad? Ahora tenemos los pseudocódigos. El pseudocódigo está compuesto de proposiciones, ¿verdad?, informales en español o en el lenguaje, pues, donde nosotros hablamos, puede ser español o inglés, ¿verdad?, o cualquier otro lenguaje, que permiten expresar las instrucciones que van desde un estado inicial hasta un resultado final, que es la solución, ¿verdad? Aquí los algoritmos se escriben por refinamiento. La primera versión, ¿verdad?, se descompone en varios subproblemas y luego se van refinando esos subproblemas. Es un lenguaje parecido a un lenguaje de programación, pero no se rige por las normas del lenguaje en particular. El algoritmo utiliza palabras clave especiales que van indicando lo que significa el algoritmo. Por ejemplo, usamos inicio, usamos fin, donde empieza y acaba el algoritmo. Usamos sí, por ejemplo, una condición se evalúa, entonces, una acción, si no, otra acción. Se usan otras palabras como, por ejemplo, mientras, la condición, hacer, ¿verdad? Hay otra que dice desde un número hasta otro número. Está otras palabras que pueden ser en caso de. Pero veamos los ejemplos. Veamos, algoritmo dice convertir de grados a radianes. Entonces dice,
Real, grados radianes. ¿Qué cosa es real? Bueno, que las variables, aquí son dos variables, la variable se llama grados y la variable se llama radianes, son de tipo de datos, como vimos anteriormente, real. Aquí comenzamos, dice inicio, escribir, introduce los grados, o sea, vamos a introducir los grados, entonces lee los grados. Si los grados introducidos es mayor o igual que 360 grados, entonces lo que se hace es que se resta, ¿verdad? O sea, hace un mod de 360 para tener los grados específicos, ¿verdad? Ahora, luego viene y se dice los radianes va a ser igual a grados por pi en 380, que es la fórmula para transformar de grados a radianes. Y se escribe radianes, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo anterior, algoritmo producto, dice entero P num, inicio P igual a 1, leer num, mientras num mayor o igual que 0 a 0. ¿Verdad? Este es el ejemplo del diagrama de flujo anterior. El diagrama de flujo anterior tenía dos representaciones, tenía DFD y tenía la representación narrativa. Esto es la representación en pseudocódigo. Bien, entonces hemos llegado al final, pero vamos a seguir en la próxima clase con la temática pues de los algoritmos, y le agradezco pues su participación.